Rosco de Jaime. Empieza por A, hacer que algo tenga filo o que su filo sea más delgado y cortante. Afilar. Empieza por B, mamífero doméstico parecido al caballo, pero más pequeño, de orejas más largas que se emplea como animal de carga. Burro. Empieza por C, cotización de un artista del espectáculo o de ciertos profesionales que actúan en público. Caché. Empieza por D, en fútbol y otros deportes, jugador encargado de impedir que el balón se aproxime a la portería de su equipo. Defensa. Empieza por E, brote, manifestación o aparición súbita de un movimiento cultural u otro fenómeno histórico o psicológico. Eclosión. Empieza por F, aparato electrodoméstico, cámara o mueble que produce frío para conservar alimentos u otras sustancias. Frigorífico. Empieza por G, espiga de algunas gramíneas como la caña de azúcar o el maíz que brota durante la florescencia. Gavia. Empieza por H, elemento químico gaseoso de símbolo H. Hidrógeno. Empieza por I, contener una cosa a otra o llevarla implícita. Incluir. Empieza por J. Participio del verbo jarrear. Jarreado. Empieza por L, presidente del Gobierno Autonómico del País Vasco. Lendakari. Empieza por M, apellido del pedagogo autor del libro Cuadros sinópticos de literatura preceptiva. Milego, Saturnino. Empieza por N, se dice del combate de boxeo que no tiene vencedor por haber conseguido ambos púgiles igual número de puntos. Nulo. Contiene la ñ, mayor o menor volumen o dimensión de algo. Tamaño. Empieza por O, lugar donde se está construyendo algo o arreglando el pavimento. Obra. Empieza por P, sombra débil, entre la luz y la oscuridad, que no deja percibir dónde empieza la una o acaba la otra. Penumbra. Contiene la Q, en la India, asceta que practica duros ejercicios de mortificación. Fakir. Empieza por R, inclinación de cuerpo en señal de respeto o veneración. Reverencia. Empieza por S, título de la película de 2017 dirigida por Víctor García León que recibió una mención especial en el Festival de Málaga. Selfie. Empieza por T, recipiente con cierre hermético. Que se usa para guardar o llevar elementos. Tupper o tupper. Empieza por U, natural del país europeo con capital en Kiev. Ucraniano. Empieza por V, tributo que se imponía a las villas. Villazgo. Contiene la X, ave fabulosa que podía renacer de sus cenizas después de haber ardido. Fénix. Contiene la Y, bomba que sirve para expulsar una pieza o extraer un fluido. Eyector. Empieza por Z, se dice de la persona grosera o tosca en sus modales o carente de tacto en su comportamiento. Zafio. Rosco de Orestes. Empieza por A, instrumento que sirve para abrir latas de conserva. Abrelatas. Empieza por B, parte de la física que estudia el movimiento de los proyectiles. Balística. Empieza por C, banda o sujeción pendiente del cuello o del hombro para inmovilizar un brazo lesionado. Cabestrillo. Empieza por D, cada habitación o espacio de una casa o edificio. Dependencia. Empieza por E, limpiar la boca y dentadura con un líquido adecuado. Enjuagar. Empieza por F, sigla con que es conocido el organismo en que se integran las federaciones nacionales de fútbol de todo el mundo. FIFA. Empieza por G, compartimento del salpicadero de un automóvil donde se guardan objetos pequeños. Guantera. Empieza por H, señal de piedra que se pone para marcar los límites de un terreno o para indicar la dirección de un camino. Hito. Empieza por I, apellido de la escritora autora del libro Probables lluvias por la noche. Iparraguirre, Silvia. Empieza por J. Integrante de la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola. Jesuita. Empieza por L,
animal en estado de desarrollo que ha salido del huevo y se nutre por sí mismo pero aún no ha alcanzado la fase adulta. Larva. Empieza por M, cóctel elaborado con tequila, licor de naranja y zumo de lima o limón y servido en una copa. Margarita. Empieza por N, semilla del nabo. Navina. Contiene la ñ, incumbir, corresponder, concernir a alguien o algo. Atañer. Empieza por O, cada una de las posibilidades entre las que se puede elegir. Opción. Empieza por P, extremidad de cada uno de los dos miembros inferiores del cuerpo humano que forma ángulo recto con la pierna. Pie. Contiene la Q, se dice del triángulo que tiene todos sus lados iguales. Equilátero. Empieza por R, conjunto de medidas terapéuticas que se aplican para restablecer o mantener las constantes vitales del organismo. Reanimación. Empieza por S, sombrero impermeable cuya ala, estrecha y levantada por delante, es muy ancha y caída por detrás. Sueste. Empieza por T, pieza de tela u otro material con que se cubre o adorna la superficie de las mesas y otros muebles. Tapete. Empieza por U, gerundio del verbo uperizar. Uperizando. Empieza por V, nombre del grupo de música que en 2012 publicó el álbum Mecánica Celeste. Versilia. Contiene la X, espacio de terreno allanado. Esplanada. Contiene la Y, pastel hecho con 2 capas delgadas de hojaldre y relleno de cabello de ángel. Bayonesa. Empieza por Z, ciudad de España que es capital de la Comunidad Autónoma de Aragón. Zaragoza.